Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Eh, es realmente gratificante poder seguir realizando estas actividades cada cierto tiempo. Eh, Como les dijo Nicolás, con esto cerramos el módulo de patologías. Queríamos hacer algo distinto, por eso, y algo un poco más dinámico. Entonces la idea fue juntarnos con el equipo del grupo de interés de radiología. La idea va a ser describir las cosas clínicas que tenemos que tener en cuenta cuando vemos un paciente de estos en emergencias y la forma en la cual, o las indicaciones que tiene específicamente la toma de imágenes. Parte de interpretación de las imágenes, el doctor Camilo Caicedo, que es residente de radiología de Universidad de Sanitas, nos va a ayudar a que entendamos un poco más y qué es lo que debemos buscar en cada una de las imágenes. Y de esta forma poder hacer una correlación clínico-radiológica. Es lo que van a ver en la siguiente charla, en la siguiente diapositiva, perdón, que quisimos darle un título especial, charla. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y pues bienvenidos a todos a la charla de No puedo respirar, correlación clínico-radiológica. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, vamos a tener tres puntos específicos de esta charla. El primero es el abordaje clínico en cada uno de los casos clínicos que vamos a presentar. Y posteriormente, pues van a haber algunas votaciones, tanto para los casos clínicos como para las imágenes diagnósticas. Y finalmente, en cada uno de los casos, el doctor Camilo Caicedo nos va a ayudar con lo que es la descripción de las imágenes. Siguiente, por favor. Objetivos principales son resaltar la importancia del enfoque clínico inicial, conocer evidencias sobre estrategias a la cabecera del paciente que tienen que tener en cuenta a la hora de decir cuál es el examen que van a solicitar, partiendo de que el enfoque clínico inicial será clave para prácticamente todo lo que viene con el paciente. Esa es la importancia y, digamos, lo, lo que resalta la parte de emergencias. Si usted no enfoca bien a su paciente desde un inicio, es muy probable que la hospitalización sea un poco más prolongada. La tercera parte va a ser, el tercer objetivo es descripción práctica y análisis radiológico, totalmente a cargo del doctor Camilo Pechedo. Y por último, consolidar la relación clínico-radiológica. Si bien las imágenes van a funcionar como algo para confirmar su sospecha diagnóstica, todo parte desde su enfoque clínico. Es por eso que quisimos realizar el día. Siguiente, por favor. Entonces, empecemos con el abordaje clínico. Es muy importante tener en cuenta la semiología, ¿no? Si bien la semiología forma parte de la medicina, es algo que nos enseñan desde un principio, hay que tener algo en cuenta. Tenemos que buscar los signos y en función de lo que el paciente nos habla desde un inicio, ¿listo? Y de esta forma poder llegar a un diagnóstico juntando estos signos y estos síntomas. Recordar que el enfoque de medicina de emergencias es prácticamente un diagnóstico sindromático, teniendo en cuenta que un síndrome, como sabemos, es un conjunto de signos y síntomas, pero lo que es importante es que tienen una fisiopatología en común, de manera que la clínica que está presentando el paciente responde a ese proceso fisiopatológico que, si bien eh, está presente en esta enfermedad, es común en muchas condiciones que van a generar el mismo motivo de consulta, ¿sí? Recordar que el motivo de consulta simplemente es lo que lleva al paciente a consultar, ¿sí? Va a ser su manifestación o síntoma principal. Hay muchas personas que dicen, no, es que tengo tos, tengo flema y tengo fiebre. Entonces, lo que hay que tratar de es como escudriñar muy, muy bien en qué está diciendo ese paciente para determinar cuál fue en realidad la causa principal que lo lleva a urgencias para buscar nuestra atención. Con la parte de la enfermedad actual simplemente es nuestra descripción de lo que el paciente está expresando, es decir, la enfermedad actual va a ser la descripción total del motivo de consulta. Y por último, tener en cuenta el diagnóstico sindromático. ¿Por qué diagnóstico sindromático? Porque es una forma de abrir un abanico de opciones y de poder ir descartando poco a poco cuáles son más probables y cuáles no son tan probables, teniendo en cuenta la sensibilidad y la especificidad de cada uno de cada una, tanto los síntomas que el paciente refiere como de las cosas que nosotros encontramos en el examen físico. La meta de un diagnóstico sindromático, que es el enfoque de medicina de emergencias, es justamente buscar la etiología. Si bien es
tratar de abarcar la mayor cantidad de cosas posible si vamos a buscar cuál es la causa que está llevando al paciente a urgencias. En caso tal de no poder realizarlo, usted lo que tiene que buscar es justamente determinar que este paciente no vaya a fallecer si usted le llega a dar de alta en la casa, evidentemente ya sabiendo que le puede dar de alta y que su condición no va a generar una, eh, un riesgo para su vida. Siguiente, por favor. Entonces, el día de hoy tenemos 4 patologías específicas, 4 clínicos específicos, pero tienen que tener en cuenta qué puede tener en común todas estas enfermedades: EPOC, una infección por COVID, una falla cardíaca, una neumonía. ¿Cuál es o cuál sería un síntoma que pueden tener en común? Y de ahí vamos a partir para realizar. Por favor. Entonces comencemos con la descripción de lo que es disnea. Todas estas patologías previamente tienen en común la disnea como motivo de consulta, ¿sí? El motivo de consulta se va a ser nuestro principal diagnóstico. La disnea la define la ATS en el año 1999 en el primer consenso que publican sobre lo que es la dificultad para respirar en los pacientes con motivo de consulta. Y de propias palabras de lo que es la definición por la ATS en el año 1999, definen disnea como un término que describe la sensación de respiración inadecuada o conciencia de respiración, es decir, viendo de que la respiración es un proceso que es totalmente, que puede tener dos, digamos, puede ser generado en 2 condiciones, es decir, de forma consciente y de forma inconsciente, pues uno no da la orden de respirar. El organismo se encarga de, según el drive respiratorio, producir la respuesta respiratoria. Cuando la respiración se hace consciente, se dice que el paciente está presentando disnea y esta sensación incómoda es lo que lleva al paciente a la consulta de urgencias. ¿Qué es lo importante? ¿Cuántas causas de disnea hay? ¿Y cuántas causas hay que tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico sindromático? Pues piensen fácilmente en cuántos años tiene su hermano y por lo menos deberían tener en cuenta cada una de las causas eh, diferentes que pueden llevar a ese paciente a presentar ese síntoma que lo hace consultar, de manera que ustedes puedan abarcar la mayor cantidad de diagnósticos diferenciales y teniendo en cuenta el examen físico y los síntomas que presenta el paciente, pueden ir cerrando las probabilidades diagnósticas. El paso más lógico debería ser solicitar cosas a la cabecera del paciente que puedan ayudar a confirmar o a descartar su examen físico. En este caso, en el caso de la disnea, podríamos tener 3 cosas principales que podemos utilizar: unos gases arteriales, un electrocardiograma, por ejemplo, ¿sí? Y una ecografía de la cabecera del paciente. En este caso no vamos a hablar de ecografía de la cabecera del paciente, eso podríamos hacerlo en cualquier otra reunión, pero principalmente vamos a hablar de qué cosas van a solicitar a la cabecera y por qué está indicado una imagen una vez que ya usted tiene una sospecha diagnóstica. Siguiente, por favor. Este es es como los procesos fisiopatológicos que pueden generar el paciente que el paciente presente disnea. Entonces vean que no solo tiene que ver con la sensación para dificultad para respirar, sino que esto parte de, pueden ser descargas de la médula espinal, la corteza cerebral puede producirlo, alteraciones en los quimiorreceptores medulares o alteraciones en los cuerpos, en el cuerpo carotido, el cuerpo aórtico, y estimulación de la fibra C, estimulación de los músculos pulmonares, los músculos pulmonares, no, perdón, músculos de la caja torácica, ¿no? Incluso se describe en la literatura que hasta el nervio facial y el nervio trigémino, el nervio trigémino específicamente durante su estimulación con simplemente ventilar un poco de aire en el paciente con disnea, eso podría llegar a generar que el paciente tenga cierto grado de alivio. Entonces, todos estos mecanismos fisiopatológicos se combinan, sea cual sea la causa que la está llevando, que está produciendo la estimulación de alguna de estas partes para generar el síntoma de disnea. Siguiente, por favor. Lo, otra más. Es importante es que en el departamento de emergencias tiene que tener algo muy en cuenta.
Es que hay que hacer un diagnóstico diferencial entre diagnósticos críticos, siguiente, diagnósticos emergentes y diagnósticos no emergentes, teniendo en cuenta que es muy probablemente en relación al motivo de consulta del paciente, qué va a hacer que pueda fallecer en este momento. Si esa no es la condición que usted determina en el paciente, entonces puede estar un poco más tranquilo. Su diagnóstico no es crítico. Puede ser un diagnóstico emergente. En este momento estamos teniendo un problema de conexión, pero ya lo estamos tratando de resolver para continuar con la actividad. Hola, buenas noches a todos. Con Camilo Caicedo, residente de radiología. Estoy hablando con Eduardo y me dice que en un momento que ya está intentando recuperar su conexión. Vale, Eduardo me dice que continuemos mientras, entonces quiero no continúo con las diapositivas que vamos mientras tanto. Entonces, que se conecte. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya vamos a comenzar con el siguiente caso. Creo que Eduardo ya volvió. Bueno, no se escucha. Bueno, creo que tuvo un problema entonces. Pues en este caso, digamos que esta diapositiva es lo que queríamos traer como relevante. No solamente tener en cuenta el sitio de origen de la enfermedad, como mencionó ahora Eduardo, que inclusive hay que tener en cuenta las causas extrínsecas musculares y el sistema nervioso central,
sino también tener en cuenta no solamente por su localización, sino por la instauración aguda o crónica de la disnea. En el caso del departamento de urgencias, tener en cuenta que algunas de las causas crónicas pueden agudizar, vamos a ver en el caso de la patología obstructiva, que probablemente es una patología que ya está diagnosticada, solo que se tiene que buscar la complicación aguda de esta visita. Siguiente. Buenas noches. Creo que ya volvió a darlo. Listo. Muchas gracias, Camilo. Se está comentando este cuadro por ahora. Listo. Sí, principalmente, como ven en la columna de la izquierda, como vieron en la diapositiva anterior y en este otro cuadro, estas son todas las causas que pueden llevar a que un paciente presente disnea. No es solamente una patología respiratoria, un paciente con falla cardíaca, un paciente con una patología valvular, un paciente con un síndrome coronario agudo, un paciente que tiene un ACV isquémico o hemorrágico con deterioro del estado de conciencia, un paciente con algún tipo de intoxicación, un paciente, incluso un paciente con anemia, un paciente obeso, Guillain-Barré, ¿sí? Entonces, estas son todas las causas que tienen que tener en cuenta a la hora de realizar su diagnóstico sindromático. Según lo que ustedes encuentren en el examen físico, van a poder ir cerrando su margen o su espectro diagnóstico para poder quedarse con algo, de manera que lo siguiente va a ser solicitar ayudas diagnósticas para poder determinar qué está pasando con el paciente. También tener en cuenta lo siguiente, no solo signos y síntomas, sino que tienen que tener en cuenta los antecedentes del paciente y tener en cuenta que si bien los antecedentes son importantes y forman parte del enfoque que usted va a dar a ese paciente, pues a él no siempre tiene que dolerle lo mismo, ¿sí? O su obesidad no siempre tiene que ser la causa de su dificultad respiratoria, o su EPOC no siempre va a ser la causa justamente que lo lleve a presentar disnea, porque eh, una causa de exacerbación de POC, entonces es el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar podría generar que usted tenga una falla cardíaca descompensada por un secundario un pulmonar, le aumenta la presión pulmonar. Y ese paciente también se presenta con disnea, pero tenemos tres patologías simultáneas. ¿Listo? Todo esto es el enfoque clínico. Y la idea de la disnea y de lo del examen físico en conjunto con los síntomas y con los antecedentes es justamente llegar a la causa de su paciente. Por esto es importante el diagnóstico síndrome. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con los casos clínicos para hacerlo un poco más dinámico y que todos puedan participar. Entonces empezamos con el caso clínico número 1. El motivo de consulta es me cuesta respirar. Un paciente de 67 años que acude por presentar 4 días de disnea. Siente que es más intensa de la que siente usualmente al subir escaleras, lo que lo ha llevado a disminuir sus actividades diarias, además de aumento en la producción de esputo, y este tiene coloración blanquecina. Ha sentido escalofríos, pero no ha cuantificado fiebre. Ha presentado esputo purulento, palpitaciones, dolor torácico o síncopes. No tiene edemas en miembros inferiores. En la revisión por sistemas no hay ningún otro síntoma pertinente. Como antecedentes, pues vive en Bogotá, es católico, diestro, casado, ingeniero de sistemas. Dice que presentó asma bronquial hasta los 28 años de edad, que utiliza salbutamol cuando lo necesita, no es algo que utilice todos los días, y algo muy importante, que tiene 55 años fumando, aunque lo abandonó hace uno y tenía un índice de paquete de años de 20. Ningún otro antecedente pertinente. Siguiente, por favor. Al examen físico, estos son los signos vitales que pueden observar. Y importante al examen físico es que hemodinámicamente, por lo menos en la piel, no tenemos un llenado capilar prolongado. Tiene ritmos cardíacos rítmicos, normofonéticos, no tiene soplos y los ruidos respiratorios están presentes, pero tiene roncos dispersos con crépitos en ambas bases a predominio derecho y sibilantes difusos bilaterales. No hay nada importante a nivel abdomen. En las extremidades no hay edema y en la parte neurológica está totalmente normal. Entonces, la primera pregunta para ustedes es la siguiente.
Esperemos unos 20 segundos más y cerramos la votación. La idea es que todos participen. Recuerden que esto es anónimo, entonces para completar el 100% de los votos y así tener un porcentaje más claro. Listo. Entonces, la gran mayoría dice que es una exacerbación de POC, seguido por una disnea extracardíaca, una crisis asmática y, de último, una bronquitis. Recordando que partimos de diagnóstico sindromático, el enfoque de la disnea es mucho más fácil realizarlo desde dos puntos de vista. ¿Esto es una disnea de origen cardíaco o es una disnea de origen extracardíaco? Teniendo en cuenta que el paciente, teniendo en cuenta el motivo de consulta del paciente, los antecedentes y los hallazgos al examen físico, tiene un poco más probable de, según lo que está observando, de que esta es una disnea de causa extracardíaca. Es decir, no hay cosas al examen físico ni antecedentes que le digan que este paciente pueda tener, por ejemplo, una falla cardíaca, sea cual sea la etiología. Si bien la disnea extracardíaca tiene en cuenta las causas neurológicas, las causas metabólicas, las causas intestinales y las causas pulmonares, es una forma mucho más sencilla de tener en cuenta cuáles intervenciones podemos realizar de forma inmediata. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces sí, estamos de acuerdo. A pesar de que es una disnea extracardíaca, nuestra probabilidad principal es que esto sea la causa de esa disnea extracardíaca sea exacerbación de POC. Vean lo importante que son los antecedentes. Este fue uno de los primeros, este es un estudio publicado en el año 2007, trata de determinar sensibilidad, especificidad y los LRs positivos en cuanto a antecedentes y hallazgos al examen físico que pueden decir, oiga, es mucho más probable que este paciente tenga que la causa de la disnea sea justamente una exacerbación de POC. Siguiente, dale al siguiente, ¿no? Nos harían unos cuadritos, no, parece tres. Listo, entonces tengan en cuenta lo siguiente. Este paciente no se conoce que tenga EPOC. Si el paciente se sabe que tiene EPOC, le da un LR positivo de 5.6. Tener en cuenta los antecedentes de tabaquismo, como pueden observar en la tabla. Cuando un paciente tiene más de 40 paquetes al año, es mucho más probable que esto sea una exacerbación de EPOC. Y aquellas personas que tienen más de 65 años es mucho más probable que lo sean. Recuerden que es una enfermedad crónica que no se instaura de forma inmediata y que el antecedente solamente no les va a hacer el diagnóstico. Es mucho más probable que una sola de estas manifestaciones no sean suficientes para que ustedes digan, oiga, este paciente tiene tal enfermedad. Sin embargo, lo que quiero que se lleven es que hay que tener en cuenta el conjunto de cosas. Por eso es que hay que engranar antecedentes, examen físico y síntomas del paciente. Siguiente, por favor. Este fue el famoso estudio de Antonissen, publicado en el año 1987. ¿Y qué hizo Antonissen? Entonces, Antonissen tomó aproximadamente unos 173 pacientes, muy poquitos, pero estos criterios todavía se utilizan hoy en día, teniendo en cuenta lo siguiente: la causa más común de las exacerbaciones de POC son en un 70% las infecciones, sean bacterianas o sean virales. Entonces, teniendo en cuenta estos 173 pacientes, encontró como tres características principales. Aquellos pacientes que tuviesen aumento en su disnea, viraje del esputo o aumento en la producción de esputo, podrían tener tres espectros de la enfermedad. Si estaban los tres, era un Antonissen tipo 1. Si estaban solamente dos, era un Antonissen tipo 2. Y si había solamente uno, era un Antonissen tipo 3. Tengan en cuenta que en el estudio original habían otros síntomas menores, pero que también podrían formar parte de lo que fuese una exacerbación de POC si solamente se presentaba un síntoma de esos tres, de los tres principales que les acabé de nombrar. Sin embargo, estos síntomas menores que observan en la columna a la derecha, donde dice síntomas menores adicionales, no fueron validados posteriormente en estudios ulteriores, de manera que solo nos quedamos con las tres condiciones principales. Este estudio se hizo para determinar cómo les iba a los pacientes utilizando antibióticos. Lo que utilizaron fue amoxicilina, trimipropin, sulfametoxazol
y doxiciclina. Si bien no es, la idea no es resaltarles cuál antibiótico tienen que usar, tengan en cuenta que estas tres características principales, aumento de disnea en cuanto a lo basal, aumento del volumen del esputo, aumento en la purulencia, es justamente lo que hace pensar que este paciente tiene una exacerbación desde el punto de vista infeccioso que corresponde al 70% de las causas. Entonces es mucho más probable que el causante de la exacerbación de la disnea de su paciente, con los síntomas, los signos y los antecedentes, sea un proceso infeccioso que esté causando una exacerbación del EPOC. Adelante, por favor. Hay que tener en cuenta que un tercio de los pacientes con EPOC, con exacerbación de EPOC, no se llega a conocer la causa y que el 30% restante, después de ese 70% que les dije que eran bacterianos prácticamente, están causados por embolismo pulmonar, por factores ambientales o por causas, como les dije, totalmente desconocidas. Una de las ayudas que podemos hacer a la cabecera del paciente es tomar unos gases arteriales, de manera que usted pueda determinar de una vez, oiga, este paciente se beneficia de que simplemente le coloquemos simplemente reciba broncodilatadores, hay que iniciar corticoides, los corticoides van a ser orales o van a ser parenterales, o de una vez este paciente necesita que le coloquemos antibiótico, o por el contrario, lo que necesita es ventilación intensiva, de una vez. Entonces vean que en esta clasificación en cuanto a los gases arteriales hay que tener en cuenta lo que es el pH y la concentración parcial de CO2. Y dependiendo del tipo de y dependiendo de esto, podemos clasificarlo en exacerbaciones leves, moderadas, severas, muy severas o amenazantes para la vida, siendo las muy severas, siendo a partir de las severas, si no hay respuesta inicial a los broncodilatadores, su siguiente paso más lógico va a ser iniciar ventilación mecánica no invasiva, siendo de una vez requerimientos de iniciar ventilación mecánica no invasiva, si usted clasifica su exacerbación como muy severa o como amenazante para la vida. Siguiente, por favor. Diagnóstico diferencial justamente de asma. Vean que este paciente dijo que tuvo asma bronquial hasta los 28 años. ¿Sí? Esta fue una revisión sistemática publicada en el año 2019, donde trata de determinar cuáles iban a ser los hallazgos que iban a estar más presentes y los síntomas que iban a ser más comunes en lo que son las exacerbaciones de asma de los pacientes. Fueron aproximadamente 4.939 estudios que tuvieron en cuenta. Los que sacaron y que solo cumplieron los criterios de inclusión fueron 67 finalmente, y registraban aproximadamente unos 57.033 pacientes. Por favor. ¿Qué encontraron? ¿Y qué es lo difícil de reproducir en el asma? Que una sola manifestación no es suficiente para decir que este paciente tiene una crisis asmática, y que los estudios a veces no tienen en cuenta cuál es la sensibilidad y especificidad de cada una de las manifestaciones, porque digamos que las presentaciones son muy variables. Pero vean que encuentran en este estudio que una población bastante significativa, que aproximadamente más del 50% tenía historia de atopia, historia de rinitis, historia de tabaquismo y historia de hospitalizaciones previas debido a crisis asmáticas. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Listo? Observen que los síntomas que estuvieron presentes en más del 40% de la población fueron disnea, sensación de opresión torácica, tos, alteraciones del sueño y historia de hiperreactividad bronquial. Entonces son estas las cosas que tienen que tener en cuenta en aquellos pacientes cuando los estén examinando, de manera que antecedente más estos signos en el paciente es mucho más probable que esto no sea un EPOC, sino que por el contrario sea una asma, sea una crisis de asma bronquial. Por favor. Y en cuanto a la solicitud de imagen, entonces, ya yo tengo esto, ¿por qué tengo que pedirle una imagen a un EPOC o una imagen a una crisis asmática? Principalmente, usted no desea diagnosticar la enfermedad, es muy probable que este paciente ya llega con el diagnóstico, pero usted lo que va a buscar en su radiografía es determinar que el paciente no tenga ninguna otra comorbilidad que esté exacerbando esa condición basal. Las radiografías generalmente no le brindan ninguna otra información, a menos que el paciente esté presentando una neumonía que esté complicando su cuadro clínico, esté exacerbando su asma bronquial o su EPOC de base. Siguiente, por favor. Vean que esta es la tabla de las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología, donde vean que el verde que dice usualmente apropiado está rankeado o clasificado como una recomendación 789, es decir,
tiene mayor puntaje para decir, este es el mayor, la imagen que de la cual este paciente va a beneficiarse más, es la más económica y la más exacta en cuanto a determinar cuál va a ser la conducta con su paciente. Entonces, en todos los pacientes que presenten sospecha de un EPOC, que sea una disnea crónica, que tenga una exacerbación aguda, su primera opción va a ser sí o sí una radiografía de tórax. La tomografía de tórax podría funcionar, pero está un poco más para lo que es determinar extensión de enfermedad u otras características que ya Camilo nos va a ayudar con eso. Pero tienen que tener en cuenta lo siguiente, el diagnóstico no es con imágenes. El diagnóstico, pues aparentemente de una crisis sí lo es por clínica, por clínica. El diagnóstico de EPOC, recuerden que es simplemente espirométrico, ¿sí? Pero todos estos procesos, en el caso clínico y en el caso de consulta a urgencias, lo que usted necesita para determinar cuál va a ser su siguiente paso en la parte terapéutica es realizar una radiografía de tórax. Por favor. Adelante, Camilo. Y la siguiente pregunta. Hola, buenas noches a todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Camilo Alberto Caicedo. Soy residente de tercer año de radiología de la Fundación Universitaria Sanitas y la Clínica Universitaria Colombia. Entonces, los invitamos a que por favor revisen las opciones que les estamos señalando en la encuesta, de cuál o cuáles de las opciones que les aparece señaladas en la pregunta estamos viendo en esta imagen de radiografía convencional. Ustedes me avisan cuando ya tengamos suficiente quórum de las preguntas para poder continuar, por favor. Sí, doctor, de momento vamos 13 respuestas. Listo, cuando ustedes me digan, continuamos entonces. Ok, ya tenemos un 75% de respuestas. Creo que podemos continuar entonces. Vale, entonces, pues lo importante de estas imágenes, entonces son varios puntos que vamos a tener en cuenta para responder la pregunta que se realizó. Ganó el 89% aplanamiento de diafragmas. En siguiente posición, incremento de espacios intercostales 39%. En tercer, aumento del espacio retroesternal. Esas tres opciones eran válidas ambas, ya les explico. Y la cefalización del flujo, en este caso no era correcta, tuvo un 22% de respuestas. Es importante tener en cuenta que esta radiografía predominantemente ilustra los signos de atrapamiento aéreo que se pueden dar tanto en asma como en EPOC o inclusive en otros tipos de patologías obstructivas. Lo que vamos a ver como el principal hallazgo es el aplanamiento de los hemidiafragmas, que se ve tanto en la posterior anterior como en la lateral, pero es mucho más evidente en la proyección lateral. También es importante buscar siempre el espacio del retroesternal. El saco pericárdico debe contactar todo su aspecto anterior a la pared torácica anterior. Digamos, en este caso, como se está señalando con el indicador, hay un aumento importante del espacio del retroesternal. Y adicionalmente, si vemos en la proyección posterior anterior, hay un aumento de la longitud de los espacios intercostales. Esta suma de hallazgos nos indica el atrapamiento aéreo. Es importante tener en cuenta dos cosas relevantes antes de continuar con la siguiente imagen. Uno, que la radiografía nos va a ser útil, como ya mencionó Eduardo, para identificar posibles hallazgos asociados. No solamente
saber si hay o no EPOC, porque eso ya se sabe con la clínica. Acá estamos confirmando que hay hallazgos de atrapamiento aéreo, sino además considerar si hay, por ejemplo, un compromiso de una sobreinfección asociada o una complicación no esperada. Por ejemplo, que el paciente tenga una EPOC tipo enfisema con complicación, por ejemplo, un neumotórax por una rotura de una bula. Entonces es importante en este caso buscar siempre las complicaciones asociadas. No está indicada la toma de tomografía, pero en caso que se realice, toca buscar siempre hallazgos de fenotipo enfisema. En este caso, pues las bulas que sobre todo vamos a encontrar en los lóbulos superiores. Es importante desde la radiografía comparar siempre la radiolucidez que tengan los ápices pulmonares, porque en este caso nos indicaría desde la radiografía que probablemente el paciente curse con un enfisema, con un EPOC tipo enfisema. Miramos que en esta radiografía pues no es el caso, los ápices pulmonares tienen una adecuada transparencia. Si pasamos a la siguiente radiografía, a la siguiente diapositiva, vemos unos hallazgos comparativos con asma. Es importante tener en cuenta dos cosas con asma. Primero, que el 75% de los pacientes con asma van a tener una radiografía de tórax normal. Entonces, la radiografía de tórax no nos va a acercar al diagnóstico de asma. Y si llegara a presentar hallazgos, de ese 25% que demuestra hallazgos, el 50% van a ser los hallazgos de atrapamiento aéreo que ya mencionamos previamente. ¿Qué diferencias pueden tener con los pacientes los pacientes que tienen asma bronquial? Se pueden encontrar en ocasiones opacidades intersticiales parailiares, digamos de hiperreactividad bronquial, con formación de manguitos, que son inespecíficas porque también se pueden ver en cualquier proceso que genere hiperreactividad bronquial. Entonces, realmente, en este caso, ambas radiografías nos permiten identificar que lo que vamos a buscar son los hallazgos de atrapamiento aéreo más que una causa etiológica que podamos identificar por radiografía. Y lo otro, pues descartar complicaciones, como ya mencionamos. No sé si alguien del grupo de interés de radiología quiera complementar algo antes de concluir este caso. Pues si continuamos, ya con el siguiente. ¿No? Entonces yo creo que continuamos con el caso número 2, que tiene varias partes. Listo. Caso número 2. Motivo de consulta, tengo mucha tos y fiebre. Es una mujer de 48 años que presenta 3 días de fiebre, malestar general y expectoración hialina, y a veces es verdosa. La fiebre persiste a pesar de tomar acetaminofén y la tos es cada vez más frecuente hasta asociarse con ahogo y con mayor sensación de disnea, por lo que decide asistir a urgencias. Siguiente, por favor. Estos son los hallazgos al examen físico. Estos son los signos vitales. Vean temperatura 90%, con una FIO2 al punto 21, que tiene una temperatura de 38.6 grados y que lo único importante en su examen físico es que tiene disminución de los ruidos respiratorios en la base pulmonar derecha, además de crépitos en el ápice derecho igualmente. Con estos hallazgos y esa historia clínica, por favor, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el diagnóstico? Después, gracias por las votaciones. Recuerden que el diagnóstico sindromático siempre va a ser tratar de abarcar la mayor cantidad de patologías antes de determinar qué es lo que está pasando. Este es otro caso de disnea extracardíaca.
No hay nada que me haga pensar a ese examen físico y con esa enfermedad actual que este paciente tenga una etiología cardiovascular como causa de su disnea. Es muy probablemente cualquier otra, de cualquier otro tipo, parece mucho más una patología respiratoria y usted lo que va a confirmar con su diagnóstico es cuál es la etiología de la disnea extracardíaca. Siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante. Queremos hacer algo específico con estos casos. Estos son una revisión sistemática y un metaanálisis de cuáles son aquellos hallazgos al examen, hallazgos clínicos al examen físico que les puede decir, oiga, este paciente es mucho más probable que tenga una neumonía. Vean que la sensibilidad y la especificidad es bastante variable. Generalmente estos hallazgos son muy, muy sensibles, pero poco específicos. Y los LR positivos y negativos no son lo suficientemente, digamos, eh, relevantes. Recordar que a partir de un LR de 2 uno puede decir que tiene un 15% más de probabilidad de presentar la clínica y que a partir de un LR superior a 6 el paciente tiene una probabilidad mayor al 45% de presentar solamente con uno de esos hallazgos, en caso tal de que el LR sea mayor a 6 de que el paciente tenga la patología que usted está buscando, en este caso la neumonía. Vean cómo los LR no superan el 2 en ninguno de los casos, por lo que con una sola manifestación de estas no pueden realizar el diagnóstico. Tienen que acumular signos y síntomas en conjunto con la enfermedad actual para determinar, oiga, es mucho más probable que este paciente tenga una neumonía. Siguiente diapositiva, por favor. Los primeros fueron la tabla sobre síntomas y esta fue la tabla sobre signos. Y vean que los más relevantes son prácticamente la apnea, una frecuencia respiratoria mayor al 20% y que el paciente tenga fiebre. Vean que si bien la sensibilidad es muy baja, la especificidad de cada uno de estos síntomas es un poco más alta. ¿De qué nos sirve la especificidad? Pues si bien la especificidad funciona para determinar qué paciente está realmente enfermo, en realidad tiene mucho más beneficio si el resultado, o sea, tiene mucha más significancia estadística si el hallazgo no está presente. Que el hallazgo no esté presente habla mucho más de que, oiga, este paciente no tiene tal enfermedad. Si lo presenta, no le puede confirmar del todo, pero le da más, digamos, más pistas para decir, es mucho más probable que el paciente sí tenga neumonía. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las indicaciones de radiografía en un paciente donde usted sospecha que la causa de su disnea extracardíaca es neumonía? Entonces, que tenga un signo, al menos un signo vital anormal, sea fiebre, sea taquicardia o sea una frecuencia respiratoria mayor a 20. Y que tenga dos de las siguientes, disminución de ruidos respiratorios, crépitos y ausencia de asma. Vean que varias cosas de este paciente estaban presentes en la historia clínica. De manera que su primera opción en este caso, sí o sí, es solicitar una radiografía de tórax para ver qué vamos a observar. Adelante, Camilo. Hola. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que la radiografía de tórax, como ya mencionamos, es el primer abordaje por imagen que vamos a tener para la neumonía, tanto adquirida a comunidad como asociada a la atención de salud. Es importante que podamos tener tres patrones principales por imagen: el de neumonía lobar, el de bronconeumonía y el de neumonía redonda. Para entender por imagen y pues la fisiopatología de cómo se va a por imagen, tenemos que tener en cuenta la anatomía del lóbulo pulmonar secundario. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, este es un diagrama que está por el centro, es un bronquiolo terminal, y el parénquima que está alrededor, limitado por los septos interno-periférico, por el patrón de diseminación de una infección ocurre a través de pues va del centro, entonces como lo menciono, viene desde esa consolidación que afecte la pleura visceral. La no implica que haya infección
radiación y por proteínas, como es importante tener en cuenta. Ahí me están diciendo que nos escuchan. No sé si me están escuchando muy entrecortado. Deme un segundo, intento volver a conectar. Qué pena con ustedes. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan mejor ahora sí? ¿O otra vez se escuchan tú? ¿Otra vez se escuchan recortado? No, se escucha bien, Camilo. Se escucha mejor. Vale, qué pena con ustedes. Voy a repetir lo que estaba mencionando. Entonces, desde radiografía, lo importante es identificar tres posibles patrones que podemos ver por imagen que se relacionan pues, con el origen fisiopatológico de la neumonía. Bronconeumonía y con la neumonía lobar para poder entender ese patrón, la anatomía del lóbulo pulmonar secundario. Entonces, cuando vemos en el diagrama de la derecha, vemos que cada uno de estos lóbulos corresponde en la parte periférica van a estar las venas y los linfáticos que van a estar dándonos el límite entre cada uno de y en la periferia visceral. En el patrón de neumonía lobar, el patrón señalando ahí con la flecha verde. Esto va a generar que porque se ocupa el espacio aéreo. Viendo, qué pena con ustedes, me escuchan.
que es importante tener en cuenta en este proceso. Generalmente el proceso que está diciendo Camilo se genera en prácticamente todos los pacientes que se encuentren inmunocompetentes. Tener en cuenta que un paciente inmunocompetente no es solo aquel que no tiene ningún tipo de enfermedad autoinmune, algún tipo de terapia inmunosupresora, sino que aquel paciente que, por ejemplo, tenga HIV y tenga un control adecuado de su carga viral, que la idea es que esta sea indetectable y que tenga un adecuado contagio del CD4, fisiopatológicamente y epidemiológicamente se comporta igual que un paciente que no tenga HIV. Es decir, la causa de neumonía en nuestra población y pues con los datos a nivel mundial es el Streptococcus pneumoniae. Es el primer agente etiológico. Este será el mismo agente etiológico en el caso de un paciente que presente HIV y que esté controlado de su enfermedad con unos buenos niveles de CD4, de manera que el tratamiento no difiere en ninguno de los dos. Pueden estar tranquilos de que este paciente puede irse incluso con tratamiento con antibiótico oral en caso tal de que los criterios de severidad que usted ya calcula en su paciente a la hora de que ya lo haya examinado y ya tenga el diagnóstico de cuál es la causa de la disnea de su paciente, ¿sí? Y que en este caso sea una neumonía y que sea un paciente con o sin HIV y que si es HIV es una enfermedad controlada, el paciente puede irse a la casa en caso tal de que sea viable con tratamiento oral sin ningún tipo de problema ni contraindicación. Hola Eduardo, ¿me escuchan? Qué pena Señor. tanta intermitencia de mi audio. Vale, no sé si alcanzas a escuchar hasta cuando está explicando por qué consolidación y cómo es la fisiopatología o en qué parte se escucha, hasta qué parte se escuchó. Al inicio de fisiopatología. Vale, entonces pues, lo que estaba comentándoles es que teniendo en cuenta eso, que el patrón de diseminación, el patrón de neumonía lobar va a ser de la periferia del lobulillo hacia el centro, pues va a generar que haya una consolidación. Esa consolidación no significa que necesariamente ocupa en este caso el alveolo, quiere otra ocupación, pues, ocupación de sangre, no de molécula. La consolidación celular, en este caso la clínica, nos hace orientar a que probablemente la ocupación o por detritos celulares, la consolidación va a ser más cerca de la pleura visceral, teniendo en cuenta que tener en cuenta que el broncograma aéreo no es exclusivo de que una consolidación de las enfermedades de la vía aérea pequeña también puede producir la diapositiva, puede ser megalia como parte del proceso inflamatorio. Siguiente, ahí nos va a aparecer en la animación un ejemplo en radiografía de una neumonía lobar, ¿vale? Entonces, en este caso, va a estar predominantemente afectando el lóbulo superior del pulmón derecho. Estos ejemplos son del libro de Silva Müller, que a propósito les recomiendo pues para que tengan presente en el grupo de interés de radiología. Siguiente. En este caso, vemos en caso de una neumonía retrocardíaca, que se ve por radiografía, como en el caso de la tomografía se puede evidenciar mucho mejor el signo broncograma aéreo, a pesar que se ve desde la radiografía comprometiendo el segmento inferior de la língula. La tomografía nos permite comprobar ese hallazgo. Insisto, y por favor que sea un mensaje que quede claro, broncograma aéreo no significa que siempre haya consolidación. En este caso coexisten, pero tengan en cuenta que las patologías de vía aérea pequeña hacen que la pared del bronquio se vea mucho mejor y eso también puede cursar con broncograma aéreo. Siguiente. El segundo patrón, cuando aparezca la diapositiva. Siguiente. El segundo patrón es el de bronconeumonía. Como su nombre lo dice, en este caso el patrón de diseminación va a ser del centro del lobulillo hacia la periferia, es decir, en los alveolos. En esto se va a extender, dependiendo de que esté asociado al compromiso infeccioso.
Y el principal hallazgo que vamos a ver, en este caso por tomografía, va a ser el patrón de árbol en gemación. Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta eso porque esto implica que la diseminación por vía aérea de la enfermedad está activa, ¿vale? Entonces, primer hallazgo, consolidación para la neumonía lobar y segundo hallazgo, patrón con árbol en gemación y pues la formación correspondiente de los nódulos para la bronconeumonía. Siguiente. Y el tercer patrón, el de neumonía redonda, que es el hallazgo de la deficiencia de formación aún de los coros y poros del adultos también es una neumonía global. Entonces esta cosa es una consolidación que va a presentar una forma ovalada que simula una masa. Sin embargo, como les digo, tengo que tener en un adulto que está en grama, pues este va a estar dado por esta forma de radiografía. Sí, ¿me escuchan? Siguiente. En este caso vemos un compromiso por una neumonía redonda comprometiendo el lóbulo superior izquierdo. Es importante tener en cuenta, como les digo, buscar bien la definición de los bordes porque puede estar simulando una masa. Y en este caso, pues toca tener esta situación. Siguiente. Indicaciones de solicitar una tomografía. Lo de la neumonía otra vez se entrecortó el audio. En una parte de la neumonía redonda. Sí, sí. En la primera diapositiva de neumonía redonda. Entonces, continuemos y sí. vale. Continuemos y pues como nos están diciendo redondear este tema y continuar en una segunda parte pues el resto de la sesión para que sea más fluido. Sí, yo creo que por las dificultades técnicas de todos, es un poco más beneficioso que podamos finalizar la charla el día de hoy, ya cerrándolo acá y dejando otros dos casos clínicos para la próxima vez, haciendo un pequeño repaso corto, un pequeño repaso de lo que serían las imágenes de neumonía, como digamos, entrada a la siguiente charla. Muchísimas gracias por su asistencia. Nicolás y Juan David, no sé si quieren anexar algo más. Sí, de acuerdo. Estamos hablando con los representantes del grupo de radiología y vamos a dejar en la segunda parte, que son dos casos clínicos, para una segunda charla. Vamos a estar anunciándola en ambos Instagram de ambas cuentas de ambos grupos en la semana para poder terminar esta charla. Entonces, lo dejamos hasta acá, repasamos los de neumonía y finalizamos con dos casos y las preguntas. Entonces, eso sería. Igualmente, muchas gracias a todos por asistir, a todos por los que participaron. Les pedimos disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos, pero la segunda parte intentaremos que sea un audio de mucha mejor calidad. Entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos para la segunda parte.